Bueno, seguimos conversando con Pablo Medina. Pablo, te dejaba una pregunta antes de la pausa. De estos 15 años de chavismo en Venezuela, lo bueno y lo malo, haciendo un análisis desde tu óptica, pues. Bueno, vamos a comenzar por lo malo, güey. Ajá. Porque lo bueno es limitado, pero vamos a comenzar. Mira, un gobierno, un régimen durante 15 años que llegó a tener un monto calculado en divisas por concepto petrolero de más de $1.000 millones. En este momento, la deuda de la República, increíble con ese monto, esté en $230.000 millones. Cuando tú y yo éramos constituyentes, que yo presidí las comisiones de disposiciones transitorias, yo les presenté un proyecto a Chávez, a Miquelena, a los constituyentes, teniendo todos los recursos, los documentos y la comisión para que Venezuela se liberara de una deuda de $22.000 millones que había sido cancelada, que había sido ya pagada por Venezuela y teníamos cómo demostrarlo. Y yo recuerdo lo que dijo el libertador Simón Bolívar a Santander: no podemos crear una nueva república pagando viejas deudas. Y le mostré esa carta a los constituyentes. Bueno, $230.000 millones. ¿Sabe cuánto es eso en términos de per cápita? Cerca de $8.000 que debe cada venezolano, cada niño, cada viejo, cada mujer, cada hombre. Le debe a la banca nacional e internacional $8.000, de los cuales 88.000 en dólares, en divisas, y el resto PDVSA, la deuda de PDVSA, una empresa con un barril hoy a $107, endeudada hasta la coronilla. Y esa deuda la pagan los venezolanos con el IVA a 15%. Esa deuda la pagan los venezolanos cuando hay escasez de alimentos. Esa deuda se paga con la falta de repuesto, de medicina. Un país endeudado, el de mayor endeudamiento en América Latina. Esos problemas de la falta de una visión de desarrollo, teniendo todos los recursos, habiendo una comprensión internacional para pasar de una Venezuela que ya había quedado endeudada, con una pobreza creciente en Venezuela en la Cuarta República, para que poder liberar a Venezuela de la pobreza. Entonces, el problema de los pobres, en el caso del gobierno de Chávez, era un problema de canción, de teatro. No era un dolor de verdad, en serio, porque si te duele la pobreza y tienes cómo hacerlo, entonces no hay razón, no hay derecho de que haya más pobres en el país. Aquí crecieron los pobres en 15 años. Y entonces unos pobres que ni siquiera luchando en las colas, peleándose por un kilo de pollo, peleando por un papel toalete. Esa es la Venezuela dramática de hoy. O en Misión Vivienda, donde realmente casas mal construidas, sin estudio de suelo, sin estudio de los materiales para construir las edificaciones, y con industria extranjera. ¿Por qué la industria de la construcción en Venezuela no puede, con los trabajadores, realmente construir viviendas para los trabajadores? Entonces tenemos un país deshecho, un país que se está deshilachando. Y realmente, ¿qué es lo bueno en este caso? Bueno, además, perdona, ese dinero, la tremenda corrupción. Porque aquí se habla, por ejemplo, de un apagón y la incapacidad. Pero detrás de la incapacidad, por concepto, por el apagón, que el gobierno dice que es un saboteo, en el caso del apagón o en Amay, detrás de eso hay una tremenda corrupción. La corrupción, por ejemplo, en estos 15 años, cuando yo le entregué al propio Ali Rodríguez y a Chávez un proyecto de ley de mantenimiento para generar, transformar y trasladar y distribuir energía eléctrica para toda Venezuela, porque yo conocía el problema eléctrico, y con trabajadores ingenieros de CADAFE y con trabajadores de Delca hicimos un proyecto de ley para recuperar el sistema eléctrico y lo engavetaron. Pero tenían en la cabeza otro proyecto con la Derwit, donde invirtieron $23.000 millones, unos boliburgueses, contratando con empresas norteamericanas. ¿Tú te imaginas el discurso de Ali Rodríguez, de Rafael Ramírez, hablando del imperialismo yanqui, el antiimperialismo, y contratando con empresas norteamericanas, haciendo un desastre, un guiso muy grande, y todo eso destruido? ¿Por qué no habla de eso Jessy Chacón? ¿Por qué no habla de eso Nicolás Maduro? Entonces, al igual que el problema de Amuay,
que en 15 años se ha destruido la industria petrolera. Y miente Rafael Ramírez con lo de Amoay. Porque él dice que es saboteo. Admitamos que hubo saboteo, pues. Admitamos que hubo algún grupo, digamos, de zagaletones o de la oposición o de la CIA, como quieras llamarla, y que abrieron las válvulas del gas ahí en Amoay. Pero yo fui a Amoay, yo hablé con los trabajadores, con la gente. Ahí el gas era como una nube de gas durante 3 días. Y si eso, el saboteo fue 3 días antes, ¿por qué no tomaron las medidas en su momento para evitar esa tragedia? Pablo, ahí la participación de la audiencia. Ajá. Ahora, te había dicho también que hablaras de algo que tú crees que es un saldo positivo de este proceso, ¿no? Sí, bueno, yo No creo para que... cortarte, porque tienes todo el derecho de decir lo que tú quieras. No, está bien, pero yo quiero decirte que, ¿qué es lo, digamos, lo positivo, por ejemplo? Bueno, yo creo que... ¿Ah? Lo que tú rescatarías, pues. Yo rescataría, por ejemplo, el planteamiento de los pobres, que fue un saldo muy negativo en la Cuarta República, que también con grandes recursos aquí se abandonó, digamos, un planteamiento de resolver el problema masivo de la vivienda, con un déficit de 3 millones de viviendas. Tú mientras vivas en un rancho, tú eres pobre, chico. Así tengas riqueza de espíritu, como lo tiene el pueblo venezolano, pero que con cortes de agua, como hay en Caracas en muchas partes, con problemas eléctricos, de salud en los hospitales, en fin. Entonces yo creo que eso tenemos que resolverlo, la condición material del pueblo, la vivienda, los hospitales destruidos. Entonces, el rescatar el discurso de los pobres, el haber hecho, por ejemplo, una constitución, que yo creo que yo no la firmé, pero considero que es una buena constitución, que hay que hacerle algunas reformas. Pablo, vámonos al Twitter, a nuestra audiencia, @VladimirLaguna_GB, @VladimirLaguna_GB. Bueno, Romerazo dice aquí, ¿dónde están las pruebas de corrupción que prometió de Chávez en el 2004? No descansarías, decías, Pablo Medina. Otros comentarios por aquí. Villegas está con Dios y con el diablo. Así dicen unos y así dicen otros a veces, pero bueno, yo trato de hacer mi trabajo. Buenas tardes, Pablo Medina. ¿Por qué rompió con Chávez exactamente cuando perdió con Aristóbulo la candidatura en la CTV? No sabe perder. También, ¿qué es esa cadena? Dice alguien aquí. Bueno, ya terminó la cadena. Hermano, pregúntale a Pablo Medina qué ha pasado con el caso del empresario Kamel Salame, preso sin juicio y sin derecho ni nada. Mira, primero hay que decirle el comentario que hubo ahí, que lo de Aristóbulo. Mire, yo he podido haber sido, y me lo plantearon, todos mis amigos, tú sabes quiénes fueron al gobierno, todos. Yo era secretario al PPT. Y yo renuncié a ser el vicepresidente de la República y ser secretario del PPT. No he podido hacerlo. Y agarrar un cambur de eso, que no era un cambur, un plátano de la vicepresidencia. Y no lo acepté. ¿Y Chávez te llegó a ofrecer un cargo de esa naturaleza? Por el rumbo de Chávez. Yo se lo dije en Miraflores, tu rumbo no es mi rumbo. Y tú sabes muy bien que di mis argumentos en el 98, fueron estos mismos argumentos. En el caso de Kamel, es un prisionero que fue candidato a alcalde, que ganó la alcaldía de San Felipe y que lo detuvo el actual gobernador, Julio León Heredia. Ajá. Bueno, cuya campaña fue financiada, y hay un recibo de Wally Maclet financiando esa campaña. Y fue presentado. Bueno, el señor está preso porque ganó esas elecciones. Aquí te pregunta Gustavo Atencio, pregúntale si se arrepiente de haber perseguido a Carlos Andrés Pérez, cómo lo hizo y ocasionar tanto daño a la democracia. Por aquí te manda Alonso Ojeda. Bueno, yo no perseguí a nadie, yo fui al Tribunal Supremo, fue una persecución. Ajá, siguen las preguntas por aquí. Dice, Vladimir, no te burles de la inteligencia de los venezolanos. Pablo Medina es un personaje de ciencia ficción, dice Jesús Pacheco, aquí para todos los gustos. Pero fíjate por aquí, felicitaciones por su programa también. Otros por aquí nos dicen, ¿le puedes preguntar al Orate de Medina si aún es el custodio de las armas de la Rebelión Popular del 92? Dice William González. Bueno, como dice que es personaje de ciencia ficción, bueno, yo quiero presentarle aquí a un tema que es muy interesante para los venezolanos en este momento. Yo tengo aquí mi partida de nacimiento. Pablo Marcial Medina Carrasco, que nací en el Tocuyo, 30 de junio de 1947, hijo de María Luisa Carrasco y de Alberto José Medina, en el Tocuyo, Estado Lara. Bueno, personaje bien concreto. Yo quiero que Nicolás Maduro presente igualmente su partida de nacimiento.
porque no tiene partida de nacimiento. Y la sala electoral del Tribunal Supremo le solicitó al Consejo Nacional Electoral, donde está adscrito el registro civil y el SAIME, envíeme la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. ¿Cuándo hizo la sala electoral eso? Eso recientemente, hace 2 meses. Ahora, Pablo, quienes han presentado dudas sobre la nacionalidad del presidente Maduro, más que pedirle la partida de nacimiento al presidente Maduro, deberían mostrar la partida de nacimiento donde supuestamente nació. ¿No te parece lo lógico? Bueno, pero primero hay que presentar por demostrar que no es venezolano. Le corresponde demostrarlo a quienes tienen esa duda. Lo estamos haciendo. Primer caso, primer momento. Mira, primero, yo quiero decirte, ¿por qué el CNE no envía la partida de nacimiento a la sala electoral, que después la sala constitucional le dio un golpe, le quitó todos esos casos relacionados con la partida? ¿Los candidatos presidenciales tienen que presentar la partida de nacimiento o la cédula cuando se inscriben? Mentico. Estoy hablando primero de la partida de nacimiento, que se la pidió. Y yo no tengo problema, que está mi partida de nacimiento. ¿Por qué no la puede presentar? Porque no la tiene. Es más, en el SAIME hay 2 libros, ahí hay 52 oficinas móviles del SAIME que otorga pues, la cédula de identidad cuando la solicita. Son grupos móviles. El que se le otorgó a Maduro en 1976 fue el grupo móvil 2. Ese libro, esos 2 libros, eso tiene que estar sentado en 2 libros. Libro que se llama libro de originalidades y el libro de la alfabética. Esos 2 libros no existen hoy, desaparecieron del SAIME, donde debe estar registrado lo de la partida de nacimiento y la cédula de identidad. Pablo, tenemos que ir a la pausa. Al retorno vamos a seguir conversando. Venimos ya con Pablo Medina. Ya venimos. Para mostrar documentos.